Estamos saludando al doctor Carlos Melcoñán. Carlos, buen día, un abrazo. Buen día, ¿cómo andan? Bueno, Gracias por el llamado, un abrazo a todos y un acá, beso a las chicas. ¿Cómo acá, andan? acá pasamos bien, acá pasamos de la ópera, de María Callas, a la consistencia Vi los presupuestaria. cementerios y todo Sí. ese tipo de cosas. Volvamos A la a la realidad. felicidad, a la Exact- realidad, a la felicidad. exactamente. Bueno, te pregunto en términos generales si lo Sí. que luego se vio, esto es, los números presupuestarios, Mm. luego del discurso del presidente, te resultan consistentes o no. Bueno, a ver, yo quiero dividir la palabra consistencia en dos y luego quiero hablar un poco de la cocina, de cómo se hacen estas cosas eh, para mostrar o para poner en su justo lugar la palabra inconsistencia, la palabra inconsistencia. Primero tenemos que discutir consistencia fiscal o inconsistencia fiscal, pero yo me he quedado más preocupado, aunque la presentación es presupuestaria, pero me he quedado más preocupado, o nos hemos quedado más preocupados por lo que veníamos viendo como inconsistencia de la macro general, del programa. Es decir, acá tenemos que dividir el presupuesto del programa macroeconómico. El presupuesto lo podemos discutir después, con los más, los menos. Dentro del presupuesto llamo discutir el 60.000, discutir la retención, todo esto que ha quedado en boga, que saltó, que Sí. era muy evidente. Eso lo podemos discutir, cuán consistente o inconsistente. Y me gustaría también discutir el equilibrio general, que ahí sigo viendo una alimentación adicional a la incertidumbre, que tiene que ver con cómo juntás esto en un programa absoluto. Vos cuando armás esta cocina, vos tenés variables de política económica que son las que vos podés manejar, digamos, de alguna manera, la política fiscal, la política monetaria, la política cambiaria. Después tenés dos variables muy difíciles, pero con gran injerencia en precios y en actividad, que es la demanda de dinero, la demanda de pesos de la gente y la demanda de crédito. Tienen que ver al final del día fundamentalmente con la tasa de inflación y con el nivel de actividad. Pero cuando vos entrás a la cocina y empezás a preparar un programa, ponés ex ante una tasa de inflación y un nivel de actividad. Para empezar, un cálculo retroalimentador, así en la cocina. Después ves si le erraste mucho o le erraste poco. Entonces vos sacás la cocina, pusiste 18, 20 de inflación y 5 de crecimiento económico. Eso requiere un comportamiento de la demanda de pesos de la gente y de la aparición del crédito bastante difícil. No te digo que sacarte la lotería, pero es muy difícil. Entonces, a partir de acá, tenés que empezar a discutir las inconsistencias, porque decís, che, si vos calculaste al 18 20 de inflación y al 5 de crecimiento, y no da, en la segunda vuelta donde volvés a recalcular, A, ¿cuánto ponés? B, ¿qué te preocupa? Y las inconsistencias ahí lucen a partir de que la inflación puede ser más y el crecimiento menos. Y Sí, te claro. digo una cosa, de zapatero, si la inflación es más y el nivel de actividad es menos, casi que las cuentas fiscales se compensan. Por eso te digo, me he quedado más preocupado por el dogmatismo fiscal en términos de que apostamos a esto y vamos por otro año reiterativo del superávit fiscal, que por un lado es bienvenido. Sí, obvio. Acá hay una revalorización de la cultura fiscal que yo la pongo arriba de la mesa. Y casi que una vez más, en un acto de grandeza, la sobreactuación, el show, los números raros exagerados. Ayer yo escuché el reportaje de ustedes a Con José Enrique. Luis.
Ah, José Luis Esper, sí, correcto. Y a Enrique también. Bueno, Enrique ya lo veníamos manejando esto, pero José Luis, no te voy a decir que lo enganchaste con la guardia baja, pero al aire reconoció que ni sabía de dónde sale ese número. Sí, claro. Entonces, la reafirmación, la convicción, tener a un gabinete alineado, todo eso, chapó. Ahora, aislar a los números fiscales de una recesión, de una sequía, de precios, y encima jugar con las políticas contracíclicas en sentido contrario de lo que dicen los libros, entonces eso no creo. Pero después podemos hablar de los números fiscales. Déjenme avanzar en términos de la consistencia interna, que es el presupuesto, y la consistencia externa, que brilla por su ausencia, que es el cepo, el régimen cambiario, el precio del dólar, el acceso a los mercados, el Fondo Monetario. Todo esto está absolutamente ignorado. Y yo sé que alguien puede decirme, che, pero en un presupuesto donde vos tenés que sumar 3 más 2 menos 5 más 4, ¿qué tiene que ver eso? Pero hace a la consistencia. Entonces, mi preocupación ideológica, dogmática respecto a este gobierno es que hay una apuesta excesiva al fiscalismo dogmático en términos de que si tengo el superávit que es necesario, que aclaro, es indispensable, insustituible, pero no es suficiente y automático como para que me escupan los dólares y me olvide de la restricción externa. Ahí es donde veo la mayor inconsistencia y la que realmente me preocupa. De nuevo, el 2 más 5 menos 4 más 3 para llegar a 1,3 en lugar de 1,6, donde pierdo 0,2 de acá y agarro 0, soy muy respetuoso de eso, no lo estoy subestimando. Y quiero decir, sin superávit fiscal no vamos a ningún lado. Así que soy respetuoso de eso. Pero de nuevo, si todo el dilema de esto, que va a pasar así, es que esto es más inflación y menos actividad, no es un gran daño al presupuesto. No lo lleva a un nivel de incumplibilidad exagerado. Al contrario, siempre las inflaciones juegan a favor de los gobiernos. Ahora, lo que sí tenemos que saber, que acá el equilibrio general debe ser visto de la siguiente manera. El gobierno tiene un superávit fiscal para comprar dólares, equivalente a los intereses de la deuda, casi digo en dólares, porque los intereses en pesos no van a ser perreados, pero van a ser pateados y capitalizados. Así que vos tenés superávit fiscal para 9, 10 mil millones de dólares de intereses. Acá ato el presupuesto con el sector externo. Y tenés una demanda de dinero de la gente o de pesos con una aparición del crédito para el nivel de actividad. Los factores absorbivos son el superávit fiscal, que retira pesos, y la demanda de dinero de la gente, que a la americana hace que aparezcan pesos y que no sea un elemento inflacionario porque lo demanda la gente. Del otro lado vos tenés que tener dólares para comprar y tenés una demanda de crédito. Entonces acá lo que aparece es una clara inconsistencia cuando digo, ¿dónde voy a buscar esos dólares? Porque ¿qué ocurre? Esos dólares en el mercado de cambio de Argentina hoy son excesivamente dependientes del superávit comercial, que por más que en el presupuesto público aparecieron 20 mil millones de dólares, eso es un comercio exterior vinculado a embarques. El comercio exterior cambiario, léase el 80% de las exportaciones y el pago casi completo de las importaciones, no dan 20 mil ni mamado el año que viene. Esto significa que, aunque no esté dicho, el cepo, el blend y el sinceramiento cambiario mal llamado devaluación, porque no estoy esperando ni hace falta ninguna tragedia, son absolutamente inconsistentes para transitar el año 25 como estamos.
Entonces, ¿qué ocurre? Por un lado, acá vamos a más inflación y a menos crecimiento de eso. Y segundo, no debemos decir que vamos a una devaluación y a un default, pero sí debemos decir que el régimen cambiario del blend, el cepo en determinadas partidas, yo vengo del exterior recién, que fui a dar 2 conferencias, y empresas multinacionales acá, es imposible continuar con restricción a los dividendos, imposible. Sí es absolutamente posible, y así va a ser, que turismo, viaje, tarjeta de crédito va a continuar con cepo. Es imposible porque se pierde continuar con blend. El 100% de las importaciones con crecimiento no alcanzan con el 80% del Claro. cobro de exportaciones. Sí. Y por supuesto no puedo eliminar el blend sin sincerar el tipo de cambio. Y no me van a llevar a la palabra devaluar, porque para mí sincerar es, bueno, poder evaluar al exportador, ni poder sacar el impuesto país completo y generar una avalancha de importaciones. Entonces, ¿qué me preocupa de la consistencia macroeconómica? 2 cosas. Primero, el dogmatismo fiscal del gobierno. Acá no hay que confundir, de nuevo y me pongo de pie, la revalorización, la convicción, el alineamiento, el cosa juzgada superávit fiscal con lo que yo llamo dogmatismo fiscal. El dogmatismo fiscal cree que hay una automaticidad donde vos vas a escupir los dólares que necesito. Y eso no existe. Ni para los intereses de la deuda en dólares, ni, me faltan otras 10 lucas, el pago de capital. Y esto descansa sobremanera en una cosa donde no quiero provocar al presidente de ninguna manera. Voy a ceñirme a lo profesional. Pero esto descansa en la demanda de dinero en pesos. Acá vamos a un modelo antidolarización absoluta, con un rol del Banco Central abierto, pero fenomenal. No quiero joder, pero digamos, me lleva a eso la opinión. Entonces, acá se ha confundido en el debate del día de ayer la inconsistencia fiscal presupuestaria con la inconsistencia y el faltante y la pobreza de un programa macroeconómico. Entonces, ¿hay que mirar el fisco por ingresos y gastos? Sí. ¿Hay que mirar el sector externo por el cepo, el blend y valor del dólar? También. Entonces, por un lado tenemos superávit fiscal y demanda de dinero. Por el otro lado tenemos compra de dólares y crédito al sector privado. Unos absorbivos, los otros expansivos. Si el día que este reloj suizo funcione, Argentina va a un dígito de inflación con crecimiento económico. Entonces, esta es la preocupación que yo me llevo del día de ayer, de nuevo, más allá de la convicción, la reafirmación, la revalorización. Y después podemos jugar con los números. Bueno, Si el ahí, superávit fiscal, ahí sí, bancamos un segundo, bancamos un minutito que presentamos las noticias y me esperás en línea 2 minutos y seguimos. Es el doctor dale, Melconian examinando el presupuesto presentado por el gobierno el domingo por la noche. Ya venimos. Permitime, Carlos, gracias por esperarnos. Un par de preguntas por específicas. favor. ¿Puede ser? Bueno, Sí, claro. inflación, ¿no? La inflación prevista por el gobierno para este año es 104%, coma algo, ¿no? Eso Sí, implica una inflación mensual inferior al 1,2 sí, o 1,1% para el resto del año. Venimos sí. con 4, ¿no? Eso es... No va a dar, no va a dar. Ok, No va a dar. Y te voy a decir lo siguiente. A, no va a dar. B, vamos a mantenernos fiel y coherente y profesionales. Y después quiero hablar de los números fiscales, pero es mucho más importante que los precios relativos que integran el índice de precios, que esta administración recibió muy atrasados.
se sigan corrigiendo y que la inflación de 3 mensual un tiempo más, a que dé 1 y se postergue la corrección de precios relativos. Porque antes de tener un programa de estabilidad creíble, donde en serio se pueda, no voy a decir fijar el cambio, pero una convergencia sin generar atraso cambiario y demás, antes de todo eso, hay que tener acomodados los precios relativos. Vos lo que tenés que eliminar antes de pretender un mensual de inflación es la inflación latente o postergada. Entonces vos no podés ir a ponerte un pantalón que no te entra pensando que te va a entrar. Entonces, esa cuentita de que llevamos 90 y pico y da 104 y entonces me quedan 3 meses y hago la raíz cúbica de los 3 meses para que me dé 1,4 por mes y eso no va a dar, es una obviedad, pero no me calienta. No me calienta decir, yo podría agarrar y decir, che, ¿quién hizo esto? Está mal, viejo, esto. Y qué sé yo por qué lo hacen. Por las expectativas inflacionarias, porque dicen 1,4 para que dé 2,5, porque si dicen 2,5 da 4, todas esas cosas en las que personalmente no creo. Pero eso no se va a dar. Mi preocupación en materia inflacionaria es que antes de tener un plan para en serio liquidar de cuajo a la inflación, donde no digo ir rápidamente a un dígito anual, pero a lo convertibilidad, a lo plan austral, que a esta altura del campeonato, a 8 o 10 meses, ya tenían inflación menor que esta. Pero no me calienta. Yo lo que quiero es abrir adentro y decir, che, a vos te dejaron electricidad, gas, salario, jubilaciones, educación, neto, servicios, todo muy mal contra lo otro. ¿Cómo venís acomodando los melones en la caja del camión? Y acá se los transmito bien, pero todavía insuficiente. Entonces digo, ¿para qué te calentás que de 1 por mes? Si no tenés esto arreglado. Vos no sabés entonces que si vos no tenés esto arreglado, el 2025 vas a seguir presionando al alza. Entonces no va a dar ni el 1,4 ahora, ni el 18 el año que viene. Ok. Bueno, Willy dice que el presupuesto no importa porque no va a salir. Sí, claro. Y bueno, No, eso importa importa para reabrir la discusión, obviamente. Ahora, Claro. perdón, Carlos, simplemente un abrazo grande. Me da la sensación de que, por lo menos por escucharte, lo que te sigue preocupando en definitiva es la ratificación de la política cambiaria. Eso es lo que en Sí, definitiva... yo diría A la ver. ratificación de la ideología ultrafiscalista, Ujú. donde digo, de nuevo, destaco, qué buenísimo la cultura fiscal, la convicción, la reafirmación, pero ese exceso dogmático fiscalista, en donde encima el presidente se rodea de más de lo mismo. O sea, vos tenés que tener un equipo que te ilumine, que no te deje ir a la banquina, pero no para que piensen todos tan distinto que al final no va para ningún lado. Pero esa cuestión de que si te aprieto vas a escupir los dólares, eso no existe, no existe. No voy a decir ni remotamente largar el libro de Friedman y agarrar la escuela argentina, ni remotamente, Claro. pero digamos, aún siendo un fenómeno monetario la cuestión inflacionaria, yo acá veo, no digo desprecio, pero displicencia en el tratamiento del sector externo y ese capricho de que bajo el dólar que está arriba y después unifico y después libero, eso es muy dogmático, muy atado a lo fiscalista. Entonces, lo presupuestario no es que me preocupe, tengo que mirar test fiscales. Por ejemplo, los precios internacionales, por ejemplo, la presión por deslicuar lo licuado, por ejemplo, el nivel de actividad, que se va a recontracompensar con más inflación. Por ejemplo, muy interesante esta cuestión de que cuando tengo que mirar qué hago con el gasto, divido entre lo discrecional
y lo automático. Muy interesante. Ahora, cuando me pongo a ver dónde podés meter el dedo ahí respecto a lo que pasó en el 2024, porque el gasto público hoy de la administración central, excluido provincias, es más o menos mitad y mitad, lo automático y lo discrecional. Pero en el 2024 hubo un sablazo tan grande en lo discrecional que no queda mucho para dar ahí. Entonces, en lo automático es automático y en la discrecional pegaste un sablazo grande. Entonces yo veo, por ejemplo, que es ineludible continuar en un aumento real de lo tarifario, que es la variable que queda en el gasto público por los subsidios. Y el próximo que viene atrás, aunque fue muy bien manejado en términos de los líderes intermediarios, los planes sociales, la alimentaria y la UH, ese número en términos de PBI está muy por arriba, en términos del PBI, de la pretensión de dónde estaban cuando el gasto público era 25 puntos en el gobierno de Menem y el gobierno de Kirchner, que es la pretensión a donde se quiere ir. Porque si vos querés ir a esos 25 puntos, vos tenés que mirar en los componentes cuál está desfasado. Y los dos tienen nombre y apellido, tarifas y planes sociales. Claro. Entonces, ahí, eso lo miro. Ahora, lo miro más a fondo que lo que perdés de impuesto país, lo que pasa con ganancia, la suba de combustible va a venir y no lo llaman suba, sino adecuación. Después está que le damos la derecha porque lo estamos analizando muy difícil, pero nuestro equipo no nos dijo está todo mal, están locos o viene un aumento de las retenciones. No nos dijo eso. No voy a decir que creo ciegamente en la explicación que ayer dio el gobierno, pero estamos revisando lo de retenciones, así que también quiero poner lo de 60.000 está mal, lo de 60.000 de provincias es equivalente al 17.000 de inflación, claro. Que ya está sacado, claro. No saben ni cómo explicarlo. Bueno, pero estamos sí, perdón. No, digo, ahí están los temas. No es fácil, está la inconsistencia del programa, que es pobre y no aparece, está una semi-inconsistencia salvable del presupuesto. No me disgusta que haya ido para profundizar la cultura fiscal, y acá no va más a emitir y la deuda el presidente, porque en un país normal el presidente no se dedica a esas cosas, pero este no es normal, el país no es normal. Sin duda, sin duda. Estamos escuchando al doctor Carlos Melcoñán examinando el presupuesto presentado por el gobierno el domingo por la noche. Carlitos, un abrazo enorme, gracias por todo como siempre. Un gran abrazo a ustedes y gracias por el llamado. Saludos. Hasta muy pronto.